Es el nuevo gabinete de María Chivite, la foto oficial del nuevo gobierno de Navarra. Ejecutivo de coalición con 13 consejeros, 7 hombres y 6 mujeres, que acompañarán a la presidenta en la dirección de la comunidad los próximos años. Hoy ha sido día de toma de posesión que ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra y ante las principales autoridades de la comunidad. Primer turno para los 13 consejeras y consejeros, después prometían el cargo los 2 vicepresidentes. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. El gobierno de María Chivite ya está en marcha. La presidenta ha querido agradecer públicamente el compromiso de todas y todos los que pasan a formar parte de su gabinete. Porque pasaremos momentos duros, así es la gestión pública. Pero estoy convencida de que también compartiremos muchas satisfacciones. Y si entre todas y todos somos capaces de mejorar la vida de la gente, habrá merecido la pena el esfuerzo y el paso que hoy damos. Enseguida todos los detalles en un día en el que también estamos pendientes de otros asuntos. En Sangüesa, los trabajadores de la papelera se han concentrado para exigir que se aclaren los motivos que produjeron ayer una gran explosión en un silo, provocando heridas de gravedad a un trabajador de una empresa subcontratada. Piden más seguridad. Y en Pamplona ya se ha hecho efectivo el cambio de placas en la Avenida del Ejército, que deja de llamarse Catalina de Foix. El cambio de nombre fue una de las primeras decisiones del alcalde Enrique Maya. Y el Ayuntamiento de la capital, que va a impulsar un proyecto de intervención aquí en el barrio de San Jorge, va a rehabilitarse toda una manzana de viviendas de la zona más antigua. Quieren mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y también mejorar la imagen urbana. Osasuna ha vuelto al trabajo tras el día de descanso de ayer. Retoman los entrenamientos en Tajonar después de pasar el fin de semana jugando amistosos en tierras holandesas. En unos días vuelve a Pamplona el Flamenco on Fire y con él sus iniciativas gastronómicas. Regresa la ruta del Pincho Sábicas y chefs de la talla de Andonia Durizo y Iñaki Andradas reinterpretarán platos del recetario gitano tradicional envueltos con un maridaje musical a cargo de Josemi Carmona.